Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente resonará con muchos de ustedes, especialmente con aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo y, más concretamente, la vida y carrera de un actor que ha generado un torbellino de pasión y, a veces, también de controversia, Can Yaman. Sí, lo han adivinado. Vamos a desentrañar algunos mitos y verdades que circulan sobre este carismático actor turco. Porque, seamos honestos, con la fama y la popularidad vienen inevitablemente los rumores, las interpretaciones erróneas y, en ocasiones, incluso las falsedades. Y hoy nos vamos a dedicar a separar el trigo de la paja. Vamos a analizar algunas declaraciones atribuidas a Can Yaman, examinar su contexto y descubrir si realmente salieron de sus labios. Antes de que nos sumerjamos en este interesante análisis, me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco y entretenido sobre sus celebridades favoritas, noticias del espectáculo, análisis de tendencias y mucho más. No se lo pierdan. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Can Yaman, un nombre que evoca imágenes de talento, pasión y, por qué no decirlo, también de un atractivo innegable. Desde su irrupción en la escena televisiva con series como Erkenci Kuş, se ha convertido en un fenómeno global, cosechando fans en todo el mundo. Pero como suele suceder, el éxito trae consigo una legión de noticias, rumores y, a veces, informaciones completamente inventadas. Uno de los aspectos que más controversia ha generado en torno a Can Yaman son sus supuestas declaraciones sobre su vida personal y profesional. Se le ha atribuido una gran variedad de comentarios, algunos de ellos bastante explosivos, sobre sus relaciones sentimentales, sus compañeros de trabajo e incluso sus opiniones sobre la industria del entretenimiento. Sin embargo, ¿cuántas de estas afirmaciones son realmente ciertas? Por ejemplo, recordemos aquella ocasión en la que se le acusó de haber criticado duramente a una compañera de reparto. La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales, generando un gran revuelo entre sus fans. Sin embargo, al investigar un poco más a fondo, se descubrió que la supuesta declaración había sido sacada completamente de contexto. Lo que Can Yaman había dicho en realidad era una crítica constructiva sobre el trabajo de la actriz, pero fue malinterpretado y manipulado para crear una imagen negativa de él. Otro caso similar se produjo cuando se le acusó de haber hecho comentarios despectivos sobre el público femenino. La indignación fue generalizada y muchos fans expresaron su decepción en las redes sociales. Sin embargo, al analizar la fuente original de la información, se descubrió que se trataba de un blog sensacionalista conocido por inventar noticias con el único objetivo de generar visitas. La supuesta declaración de Can Yaman nunca había existido. Estos son solo dos ejemplos de cómo las palabras de Can Yaman pueden ser tergiversadas o incluso inventadas por completo para crear controversia y generar clics. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la información a menudo se filtra a través de una lente distorsionada, y es crucial ser críticos y verificar la veracidad de las noticias antes de aceptarlas como un hecho. Pero no todo son malas noticias. También hay que destacar la capacidad de Can Yaman para defenderse de las acusaciones falsas y para aclarar los malentendidos. En varias ocasiones, ha utilizado sus redes sociales para desmentir rumores y para explicar su versión de los hechos. Esta transparencia y honestidad han sido muy apreciadas por sus fans, quienes valoran su autenticidad y su compromiso con la verdad. Además, es importante reconocer el papel de los medios de comunicación responsables, que se dedican a investigar y verificar la información antes de publicarla. Estos medios juegan un papel fundamental en la lucha contra la desinformación y en la protección de la reputación de las personas. En conclusión, la vida y carrera de Can Yaman han estado marcadas por el éxito, pero también por la controversia y la desinformación. Es importante ser conscientes de que no todo lo que leemos en Internet es cierto, y que es fundamental verificar la veracidad de las noticias antes de juzgar o condenar a alguien. Can Yaman ha sido víctima de interpretaciones erróneas y falsedades, pero también ha demostrado su capacidad para defenderse y para aclarar los malentendidos. Su transparencia y honestidad son un ejemplo a seguir, y nos recuerdan la importancia de ser críticos y responsables con la información que consumimos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Recuerden que nuestro objetivo es brindarles información veraz y objetiva, y que siempre estaremos aquí para analizar y desentrañar los misterios del mundo del espectáculo.
Muchas gracias por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. No olviden que nos encanta leer sus comentarios y opiniones. ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Han sido alguna vez víctimas de la desinformación? Compartan sus experiencias con nosotros. Y antes de despedirnos, les recordamos que se suscriban a nuestro canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos y familiares. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a ofrecerles contenido de calidad. Hasta la próxima. Ahora ampliemos la noticia para alcanzar las 1500 palabras, manteniendo el mismo estilo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número 1 de noticias y análisis del mundo del espectáculo. Es un placer inmenso tenerlos aquí con nosotros. Como saben, nos encanta profundizar en las vidas y carreras de las estrellas que más les interesan. Y hoy nos embarcamos en una exploración fascinante de un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, Can Yaman. Hoy nos adentraremos en el intrigante mundo de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que también ha sido objeto de controversia y especulación. Su meteórico ascenso a la fama ha generado un sinfín de rumores, interpretaciones erróneas y, desafortunadamente, noticias falsas. Nuestro objetivo es claro: separar la verdad del engaño y ofrecerles una perspectiva objetiva sobre las afirmaciones que circulan sobre este talentoso actor. Antes de continuar, un pequeño recordatorio: si aún no son parte de nuestra comunidad, los invitamos a suscribirse y activar la campanita. No querrán perderse nuestras actualizaciones diarias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con sus celebridades favoritas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir brindándoles contenido de calidad. Ahora sí, manos a la obra. Can Yaman, un nombre que evoca imágenes de un hombre guapo, talentoso y apasionado. Desde sus inicios en la televisión turca, con papeles que lo catapultaron a la fama en series como Gönül İleri y, por supuesto, Erken Kuş, ha construido una sólida base de fans a nivel global. Su encanto y carisma son innegables, pero con el éxito masivo, también llegaron las controversias y las especulaciones. Una de las principales fuentes de controversia en torno a Can Yaman son las declaraciones que se le atribuyen sobre su vida personal, sus relaciones y sus opiniones sobre la industria del entretenimiento. Desde comentarios picantes sobre sus compañeros de trabajo hasta supuestas confesiones sobre sus relaciones amorosas, la prensa y las redes sociales han estado inundadas de afirmaciones que, en muchos casos, son difíciles de verificar. Un ejemplo recurrente es la acusación de haber criticado a una actriz con la que trabajó en el pasado. Los titulares sensacionalistas proclamaban una enemistad entre ambos, alegando que Can Yaman había menospreciado el trabajo de su colega. Sin embargo, una investigación más profunda reveló que la supuesta declaración había sido sacada de contexto. En realidad, Can Yaman había expresado una opinión constructiva sobre el desempeño de la actriz, sugiriendo áreas donde podría mejorar, pero la prensa amarillista se encargó de distorsionar sus palabras para crear una narrativa de conflicto. Otro caso alarmante fue la acusación de haber hecho comentarios sexistas sobre las mujeres. Esta afirmación provocó una ola de indignación en las redes sociales, con muchos fans expresando su decepción y criticando al actor por su supuesto comportamiento. Sin embargo, al rastrear la fuente original de la información, se descubrió que provenía de un blog conocido por publicar noticias falsas y rumores infundados. La supuesta declaración de Can Yaman nunca existió, y la controversia fue fabricada con el único propósito de generar tráfico y clics. Estos incidentes ilustran la facilidad con la que las palabras de Can Yaman pueden ser tergiversadas o inventadas para crear controversia y dañar su imagen pública. En el mundo del entretenimiento, la verdad a menudo se pierde en medio del ruido mediático, y es fundamental que los espectadores sean críticos y verifiquen la información antes de aceptarla como un hecho. La credibilidad de las fuentes, el contexto de las declaraciones y la motivación detrás de la publicación son factores cruciales a tener en cuenta. Afortunadamente, no todo son malas noticias. Can Yaman ha demostrado ser un defensor de su propia imagen, utilizando sus plataformas en redes sociales para desmentir rumores y aclarar malentendidos. Su transparencia y disposición a compartir su perspectiva con sus fans han sido muy apreciadas por su comunidad en línea, quienes valoran su autenticidad y honestidad. Además, es importante destacar el papel de los medios de comunicación responsables que se dedican a verificar la información y a presentar noticias objetivas. Estos medios actúan como guardianes de la verdad, protegiendo la reputación de las personas y combatiendo la desinformación.
Su trabajo es esencial para mantener la integridad del periodismo y para garantizar que el público tenga acceso a información precisa y confiable. Sin embargo, la lucha contra la desinformación es una tarea constante y desafiante. Las noticias falsas se propagan rápidamente en las redes sociales, y es difícil controlar su difusión. Por lo tanto, es fundamental que los individuos desarrollen habilidades de pensamiento crítico y aprendan a evaluar la información de manera independiente. Además de la verificación de los hechos, es importante considerar el contexto en el que se hacen las declaraciones. Las palabras pueden tener diferentes significados según el contexto, y es fácil malinterpretar o tergiversar un comentario si se saca de su contexto original. En el caso de Can Yaman, es importante recordar que es una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de los medios. Sus palabras y acciones son analizadas y juzgadas por millones de personas en todo el mundo. Por lo tanto, es comprensible que sea cauteloso y que trate de proteger su privacidad. En conclusión, la vida y carrera de Can Yaman han sido un torbellino de éxito, controversia y desinformación. Es crucial ser conscientes de que no todo lo que leemos en Internet es cierto, y que es fundamental verificar la veracidad de las noticias antes de juzgar o condenar a alguien. Can Yaman ha sido víctima de interpretaciones erróneas y falsedades, pero también ha demostrado su capacidad para defenderse y para aclarar los malentendidos. Su transparencia y honestidad son un ejemplo a seguir, y nos recuerdan la importancia de ser críticos y responsables con la información que consumimos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Recuerden que nuestro objetivo es brindarles información veraz y objetiva, y que siempre estaremos aquí para analizar y desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. No olviden que nos encanta leer sus comentarios y opiniones. ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Han sido alguna vez víctimas de la desinformación? Compartan sus experiencias con nosotros. ¿Creen que Can Yaman maneja bien su imagen pública? Los invitamos a dejar sus comentarios y a participar en el debate. Y antes de despedirnos, les recordamos que se suscriban a nuestro canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos y familiares. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a ofrecerles contenido de calidad. Hasta la próxima. Y recuerden, sean críticos, informados y no crean todo lo que ven en Internet.